¿Identifican ustedes esta música que estamos escuchando? Seguro que sí, pero ¿sabrían decirme cómo se baila? Para hablarnos de qué es exactamente, a qué suena y cómo se baila, ya está con nosotros Cari Fernández, miembro de Canarias Swing Social Dancing Club. Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por querer acompañarnos en el estudio, en la sombrilla de 7.7 Radio. La sombrilla, no, café para 7, todavía estoy yo en verano, madre mía. Bueno, cuéntanos, ¿qué estamos escuchando realmente? A ver, lo que está sonando ahora es el Sin Sin Sin, es una canción compuesta por Luis Prima, en principio creo que es del 35, si no me equivoco. Sí. Y lo que pasa es que la versión esta creo que es la de Benny Goodman. Sí, sí. Y su orquesta. Sí, vale. sí. Son sonidos típicos de una determinada época. Lo primero que quería decir, si me dejas, porque no sé qué me vas a preguntar luego, por eso digo que a lo mejor me estoy adelantando, hay una especie de confusión cuando se habla de swing. Entonces la pregunta genérica es, ¿qué es el swing, Cari? Mira, el swing es la música, o sea, el swing es una parte de la música que está integrada dentro de la gran familia del jazz. Ajá. Y es un tipo de música que abarca 3 décadas, con lo cual en 3 décadas la cosa evoluciona mucho. Claro. Entonces, cuando hablamos de swing, hablamos de música. Lo digo porque hay una confusión genérica por ahí de yo bailo swing. Vale, ¿tú qué bailas exactamente? Quiero decir, bailando sobre la música swing hay un montón de tipos de baile. Claro. Entonces el swing es la música y cuando hablamos de baile le ponemos otros nombres. Por ejemplo, ¿qué tipo de nombre? Claro, esto es radio, solo me están oyendo, no me están viendo. Sí. Todo esto empieza a finales de los años 20. Claro, yo tengo que decir que nuestra invitada de hoy es una invitada ejemplar porque nos ha traído un esquema en el que nos explica muy bien la evolución del swing a través de esas décadas. Entonces, la primera fecha en la que se destaca es 1920. Sí, esto es un poco antes de la Gran Depresión, que lo que se bailaba era Charleston, eran los felices 20. Claro. Vale, justo después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya se vuelve a la paz de alguna manera y se empieza un poco a recuperar la parte económica. Y al principio son los felices 20, porque después de la guerra y después de haber diezmado a la población mundial, pues todo el mundo tiene muchas ganas de fiesta. Claro. Vale. Es característico que uno de los bailes de los 20 es el Charleston, porque el Charleston se baila solo. Y hay una razón importante, no había hombres, se habían muerto la mayoría. Anda, fíjate, yo que siempre creí que era por tema de enfermedades. Que no se tocaban porque igual tenían un poco de pánico al tema de contagios y demás, ¿no? No, el tema era que formar una pareja mixta era bastante complicado porque la mayoría de la población masculina había fallecido pues, en la Primera Guerra Mundial. Son las mujeres las que se ponen al frente de las fábricas durante la Primera Guerra Mundial. Toda la moda del Charleston, de cortar las faldas, quitar corsés, cortarse el pelo. Claro. Hay un movimiento feminista importante, son las flappers. Son esas chicas que salían de fiesta solas, bebían en público, fumaban en público y trataban a los hombres de tú, como decía mi abuela. Son las atrevidas. Sí, eso fue durante los 20, ¿vale? El Charleston. Hay partes de pasos de Charleston que luego recupera el Lindy Hop. Ahora hablamos del Lindy Hop, que es un baile de los 30. Esto empieza a finales de los 20, de hecho, el nombre de Lindy Hop es muy curioso, porque viene una anécdota histórica. En 1927, Lindbergh cruza el charco en avión y hace el Nueva York-París en 1927. Entonces todos los periódicos de la época hablaban del salto de Lindbergh. El salto, en el sentido, vale. Entonces, en el Savoy, que era en el Savoy, que era una sala de baile de Nueva York, una de las pocas salas de baile mixtas. O sea, era una sala de baile básicamente negra, pero en la que se admitía que vinieran parejas blancas a bailar, incluso parejas mixtas. Eso era un poco raro. Sí. Por ejemplo, en el Cotton Club, no sé si te suena de la película. Sí, claro. Era uno de los clubs en los que los artistas eran negros, pero los clientes la clientela era blanca. Sí. Vale, no, en el Savoy bailaban todos. Y en el Savoy un periodista fue a preguntarle a uno que qué estaba bailando, porque estaba haciendo un paso un poco así. Y este baile todavía no tenía nombre, esto suele pasar, o sea, aparece un baile pero todavía no se llama de una determinada manera. No hay etiqueta, claro. Vale. Pues el periodista fue a decirle, señor, ¿y usted qué está bailando? Y como en ese momento lo que estaba de moda era el salto de Lindbergh, que era el vuelo Nueva York-París, dijo, yo estoy bailando el Lindy Hop, el salto de Lindy. Se quedó con Lindy Hop, pero es completamente anecdótico, no tiene nada que ver ni con los movimientos, ni nada. Nada que ver. Y eso estamos hablando pues ya finales de los 20. Sí, finales de los 20, principios de los 30. Es un baile básicamente afroamericano. O sea, lo bailaban y se nota mucho en los pasos y en el tipo de movimiento. Es un baile con pasos de 8, o sea, los tiempos son de 8. Sí. Y que luego se extiende por muchos sitios. Esto se baila básicamente durante la década de los 30.
La música tiene un ritmo muy marcado, es bastante más lenta que la música que se va a oír en los 40, pero son las primeras y los primeros coletazos del swing con las grandes bandas de jazz de la época. Los primeros pasos. Sí, en el Savoy, por ejemplo, había competiciones de bandas. Hay una de las batallas más comentadas, que era la banda de Chick Webb y la banda de Benny Goodman, porque era un salón muy grande en el que cabían 2 orquestas y se iban turnando, como no había música enlatada. Claro, claro, claro. Y entonces había una especie de competición. O sea, una orquesta tocaba determinados temas durante determinado tiempo, paraba y empezaba la otra. Y a veces repetían el mismo tema porque había piques entre ellos. Y al final, por el aplauso del público, un poco se votaba quién había ganado la batalla de las bandas de... Cuéntanos, después de este año, de esta década de los 30... llegamos a los 40. ¿Cómo llegamos a los 40? La música evoluciona hacia música más rápida. ¿Qué pasa? El Lindy Hop es un baile de 8 tiempos. Con lo cual, cuando se acelera la música hay que cortar algún paso porque si no, no se llega. No es que no se llegue, se puede bailar Lindy Hop muy rápido, pero el problema es que requiere una gran resistencia física. Con lo cual, si bailas una canción, descansas 3, porque está agotado. Entonces, como la idea era bailar mucho, claro, se pasa del tiempo de 8 al tiempo de 6. O sea, se acorta el triple step, precisamente se corta, que es lo más cansado, hay un triple step en el medio. Y eso es lo que se quita para poder adaptarse a la música más rápida. La música de los 40, si quiero oímos algún ejemplo, es la música que está relacionada con la Segunda Guerra Mundial, precisamente. O sea, es la música de Glenn Miller, los finales de las orquestas de Benny Goodman. Son canciones muy conocidas. Vamos a escuchar uno de esos temas, venga. Cómo disfrutamos en Café para 7 con estos sonidos, con esta música y con la presencia de Cari Fernández en los estudios. Cuéntanos, ¿por dónde vamos? Vamos por los años 40, que es este tipo de música que estamos escuchando. Vamos por, sí, principios de los 40, vamos justo antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que se produce es un desplazamiento de los bailarines, otra vez por el ejército, quiero decir. La población masculina otra vez reclutados para entrar en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual los destinan a Europa. Entonces, en los bailes sociales de cuando ellos tenían días libres, o sea, sobre todo, esto se implanta luego en el Reino Unido, pero también en Francia y el ejército americano llega a Europa a combatir y con ellos se traen pues a la gente que bailaba. Incluso he estado leyendo por ahí un reportaje de bandas de jazz de determinados regimientos de soldados de Harlem que tocaban en Harlem y que, como sabían, eran músicos, además de soldados, lo tenían un poco para levantar la moral de la tropa. De hecho, bueno, no sé si lo saben, Glenn Miller se murió en la guerra. Y además hay una anécdota muy curiosa con una canción que le quería dedicar a su mujer en la radio. La mujer lo iba a ir en la radio como regalo de Navidad. Y lo que oyó por la radio fue la noticia de que el avión del marido había desaparecido, porque no llegó. Sí, es una historia así. Qué trágico. Sí. Son los soldados los que llegan a Europa y empiezan a desarrollar, vamos a ver, ellos vienen bailando Lindy Hop, pero empiezan a desarrollar otro tipo de baile. Primero, para adaptarlo a la música, que es más rápida, y segundo, porque muchos de los soldados que vienen son blancos. Esto tiene que ver, insisto, es un inciso, en la posición. El Lindy Hop es un baile de origen afroamericano, con lo cual la posición es mucho más baja. Los blancos que empiezan a bailarlo empiezan a acomodar un poco su postura corporal al tipo de baile que hacen, con lo cual se sube un poco. Claro. Se acortan los pasos, se sube un poco, la postura corporal es un poco diferente y empiezan a bailar otra modalidad. Hagamos un apunte en cuanto a la postura corporal. ¿Cuál es la diferencia? Describamos a los oyentes cómo baila, cómo es el Lindy Hop, hombros hacia adelante, ¿verdad? Sí, lo básico es tener un poco las rodillas flexionadas. El tema de las rodillas es importante porque no hay una posición estándar. Quiero decir, lo que no puedes hacer es cargar rodillas porque después hay lesiones importantes, y esto lo tengo que decir para la gente que se pone a aprender. Cada uno encuentra cuál es su postura cómoda con las rodillas flexionadas, pero sin llegar a forzar rodilla, porque no es una posición natural. Claro. Los hombros un poco hacia adelante, y en compensación que los hombros vayan hacia adelante, la parte de la cadera un poco hacia detrás, exacto. Se baila continuamente manteniendo un pulso rítmico, con lo cual estamos haciendo una especie de muelle con el cuerpo. Y eso es lo que realmente cansa, porque estás todo el rato haciendo eso, y sobre eso haces las figuras luego. Y eso cambió luego cuando se trajo a Europa
comentabas que cuando llegaron a Europa cambiaba un poco la clase también y también las posturas llegaban... Sí, se sube un poco, ya no es con la cadera tan baja, se sube un poco la posición, que se siguen manteniendo las rodillas flexionadas. Sí que vuelves a mantener un poco los hombros hacia adelante, pero ya no es tan hacia adelante con la cadera hacia atrás. O sea, la posición ya no es como en diagonal, sino es un poco más recta. Para los blancos es más cómodo. Claro. Quiero decir, en cuestión de anatomía y de cadera, es un poco más descansado y más cómodo. También es verdad que bailamos, o sea, la gente que baila jive baila cosas más rápidas. Claro. Con lo cual tienes que acomodar también la postura para llegar al ritmo que te marca la música. Del Lindy Hop pasa al jive, cortando los pasos. El jive se baila es de 6 tiempos. De los 8 del Lindy se pasan a 6. Pero hay otras adaptaciones también, porque eso es un viaje de ida y vuelta. Cuando se acaba la guerra, ya lo veremos luego, y vuelven a Estados Unidos, hacen otras adaptaciones de otros bailes. Por ejemplo, hay una cosa muy simpática que es el shag y el balboa, que se bailan muy pegados de cuerpo porque bailaban en unas salas enormes en las que estaban llenas de gente y no había espacio. Entonces, por una mera cuestión de espacio, acaban pegándose de cuerpo y subiendo la posición de la mano porque no cabían. Claro. Pero es por una cuestión de espacio, no porque el baile... Sí, fíjate cómo no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo va evolucionando, ahora mismo hablando del baile, cómo evolucionan las cosas, que es simplemente adaptación. Sí. No es adaptación al entorno, al medio. Sí. Y uno que piensa que eso está estructurado porque... No. Es una cuestión, por ejemplo, lo del balboa, lo de pegar el cuerpo es por espacio, y lo de los pasos es por una adaptación al ritmo musical. Si la música es más rápida no llegas a todo, entonces hay que cortar algo. Cuéntanos, llegamos cerca de los 60 casi ya, ¿no? Llegamos donde cambia todo realmente y donde se deja de llamar la música swing, es gracias al señor Bill Haley y los Comets, que en 1954 componen lo que se supone que es el primer rock and roll de la historia, el Rock Around the Clock. A partir de ahí cambia todo. Vale. ¿Cuál es la diferencia entre, por qué deja de llamarse swing y empieza a llamarse rock and roll? El rock and roll tiene pautas, o sea, la base rítmica del swing siempre es la misma. Debajo siempre hay una base musical sobre la que se apoya la melodía. En el rock empiezan a haber cortes. El rock around the clock precisamente se caracteriza por eso. Porque hay cortes durante la canción. Que eso no pasaba. En las 3 décadas de swing, la base musical era la misma. Pero en el rock and roll se empieza un poco a romper la canción. El jive, hay jive de los 40 y jive de los 50. En el jive de los 50 se vuelve a adaptar el paso y bailamos con pasos de 4 porque la música vuelve a ser más rápida. Y el jive de los 50 es el papá del rock and roll. Luego se vuelve al triple step, que es el paso básico de rock and roll. Pero el jive es el jive de los 50 es el papá del rock and roll. Entonces podemos bailar melodías desde las grandes bandas de swing desde los 40 hasta rock and roll clásico de los 50. O sea, todo eso es lo que abarca el jive. Wow. Entonces tengo un cacao mental tremendo. Ahora mismo, después de aclararme todas estas tipologías, ¿qué es lo que se baila hoy en día? ¿Qué es lo que está tan de moda? A ver, de moda hay muchas cosas. Pero se suele bailar, las escuelas que están haciéndose más grandes normalmente en toda Europa es Lindy Hop, lo que suelen bailar. Hacen variantes de shag y de balboa porque es muy parecido. Y sí que según qué países y en determinados sitios ha proliferado más el jive que el Lindy, por cuestiones históricas y qué es lo que veían. Por ejemplo, en mi caso en concreto, a mí me criaron mis abuelos, que eran de otra generación, no era mi madre. Sí. Yo crecí oyendo a Benny Goodman en casa y a Glenn Miller. Quiero decir, para mí era música tan conocida, era la música de mi infancia. Con lo cual, para mí no era nada nuevo. Lo que se ha puesto de moda en plan general es más el Lindy que el jive, pero en según qué países. Por ejemplo, en el Reino Unido lo que se baila es jive, básicamente. Hablemos de Canarias, que también ha llegado esta fiebre, sí, por llamarlo de alguna manera. Cuéntanos. A ver, yo te explico lo que me pasó a mí. Sí. Yo empecé a bailar en Grecia. ¿En Grecia? Yo empecé a bailar en Grecia porque viví allí y empecé a bailar hace 5 o 6 años. Vale. Empecé a bailar Lindy, empecé a bailar jive y empecé a bailar todo lo que estaba relacionado con las décadas desde el 20 hasta el 50. Quiero decir, he hecho rock and roll, he hecho jive, es precisamente lo que más hago. Pero empecé con Lindy, empecé con, por ejemplo, con algún cursito de balboa, alguna cosa, todo lo que tuviera que ver con este tipo de décadas y de baile y de música, porque era la música que me gustaba. ¿Cómo se recupera todo esto? Después del 50, cuando empieza el rock and roll,
Se baila rock and roll durante una década, hasta los 60. En los 60 se acaban prácticamente los bailes de pareja. O sea, cuando 60, 70 empiezan los festivales de Woodstock y todo esto, la gente empieza a bailar sola, la música empieza a evolucionar de otra manera. Se deja de bailar en pareja, como se bailaba antes. Es en los 80... una gente europea, por cierto, son unos suecos, los que recuperan a Frankie Manning. Frankie Manning había sido uno de los Whitneys, de los bailarines del Savoy, que todavía estaba vivo en Estados Unidos y que estaba trabajando de cartero para correos. Y esta gente va a recuperarlo y hablar con él y hacerle entrevistas y a decirle un poco, antes de que se muriera, de que por favor les enseñe, lo que bailaba él. Entonces se recupera en los 80 el Lindy Hop. Entonces ha llegado a Canarias muy tarde. Ya ha llegado a Europa un poco más tarde, pero en Europa están bailando Lindy desde los 80, con lo cual ya llevan bastantes años. Por ejemplo, en el caso concreto de Grecia llevaban ya... el Lindy Hop gris lleva como 8 años. Quiero decir, aquí ha llegado a ser relativamente poco. ¿Cómo llegó a Las Palmas? Los primeros talleres los hicimos nosotros en el Muelle Deportivo en verano del 2014. O sea, hace 2 añitos que hicimos los primeros talleres. Incipiente todavía. Sí. Vale. Y ahora mismo, si alguien quisiera sumarte a este tipo de diversión, porque otra cosa... no, ahora divertido es. Sí, es la manera más divertida y agradable de hacer gimnasia, quiero decir. La gente que quiere hacer algo en la que conocer a gente nueva, sudar un poco los kilitos de más, se suda, se suda mucho. Ahora en septiembre nos viene muy bien, venga, apuntamos. Es una manera divertida de hacer ejercicio. Lo que hacemos es baile social, no bailas siempre con la misma pareja. Son bailes en los que cambias de pareja constantemente. Primero porque es importante adaptarte a qué estilo tiene cada uno. Y segundo porque no hacemos baile de salón y no es para competir. Quiero decir, es para pasarlo bien, con lo cual cambias de pareja todo el rato. Es perfectamente lícito ir a solicitarle la pareja a otra pareja. Que oye, claro, me prestas a tu chico. Hay que tener en cuenta que se va a bailar, no a ligar ni a tener, o sea, esos encuentros de baile que se van organizando. Otra cosa que te quería puntualizar, el tema de los zapatos. Es muy importante, vamos a resumirlo en pocos segundos. El tema de los zapatos, ¿qué tipo de zapatos nos podemos poner para poder bailar swing? Mira, lo más cómodo y lo más barato son las zapatillas de lona de cordones de toda la vida. Las que tienen una suela de goma, porque tienen que resbalar mínimamente. Pero no estas que tienen cámaras, o sea, las zapatillas de deporte que tienen cámara de aire, no, porque pierdes el contacto con el suelo, que es básico. O sea, la goma, no. Sí, las zapatillas de goma de cordones de las de toda la vida. Sí, me refiero de goma de las playeras que le llamamos. Sí, las playeras que tienen cámara de aire, no, porque eso pierdes el contacto con el suelo. Vale, exacto, sí. Nos muestra Cari pues su zapatilla que lleva hoy, que es de goma, bajita, plana, para poder sentir el suelo bajo sus pies y poder bailar y disfrutar de este perfecto baile para alegrar el alma, porque eso sí, alegra muchísimo el alma. Bueno, pues que sepan que en Canarias tenemos escuelas también de swing. Vamos a colgar, si te parece, Cari, en el Facebook, donde poder encontrar esta escuela, Canarias Swing Social Dancing Club. Cari Fernández, muchísimas gracias por habernos abierto y disfrutado durante esta media hora del swing. Gracias a ustedes. Y nada, anímense, es divertido, es muy divertido. Lo comprobaremos. Tenemos que irnos a publicidad, pero a la vuelta continuamos en Café para 7.